Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando el siglo XVI iniciaba su recorrido en la historia y Europa empezaba a acomodarse al movimiento renacentista, una isla del Caribe, Cuba, se transformaba rápidamente en un centro estratégico de la expansión española hacia territorios desconocidos. La disminución de la población nativa a causa de epidemias y los trabajos forzados, la transición de una economía minera inicial hacia la agricultura y ganadería y la ambición de gloria y riqueza de los aventureros, marineros y encomendaderos convergieron para gestar algunas de las expediciones más resonantes de la era. Estas empresas, emprendidas con arrojo y codicia, marcaron los primeros contactos entre Europa y las complejas civilizaciones de Mesoamérica, que anticiparon un profundo cambio en el destino histórico de ambas orillas del Atlántico. La conquista de Cuba a principios de la década de 1510 ofreció a los españoles un nuevo escenario de colonización tras el desmantelamiento de las sociedades originales de la española. La instalación de encomiendas, sistemas de trabajo forzoso y la búsqueda incesante de oro caracterizaron los primeros años del dominio español. Sin embargo, el espejismo del oro fácil pronto se evaporó. Las minas cubanas eran, en su mayoría, lavaderos agotados o de escaso rendimiento. La crisis de la mano de obra nativa, por epidemias y explotación laboral, desbarató los cimientos económicos y forzó a los colonos a reinventar sus medios de subsistencia. El cambio de paradigma fue inevitable. La agricultura y la ganadería cobraron relevancia, pero aún no eran suficientes para satisfacer la avidez de riqueza y movilidad social de quienes habían llegado atraídos por las promesas de tesoros legendarios. Muchos pobladores, desencantados, vieron en las noticias que circulaban sobre tierras de agentes desconocidos al oeste una última oportunidad de fortuna. La sociedad cubana en el tránsito de la segunda década del siglo XVI estaba marcada por tensiones. Por un lado, la oligarquía de comendaderos y oficiales reales que buscaba asegurar su posición. Por otro lado, numerosos hombres sin tierras y soldados, huérfanos de oportunidades y de patrimonio, que se agitaban y presionaban para que se financiaran nuevas empresas, movidos por leyendas sobre islas y tierras llenas de oro, grandes ciudades y poblaciones densas. Estos relatos tenían un poder catalizador. Cada rumor de riquezas, cada tejido traído por indios cautivos, cada noticia de tribus poderosamente organizadas y con costumbres ajenas a los caribeños, eran ampliados y reinterpretados en la fértil imaginación de una sociedad ávida de hazañas. El contexto político también influía poderosamente. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, hombre astuto y ambicioso, intentaba afianzar su autoridad al tiempo que recelaba del auge de figuras jóvenes y díscolas. La corona, desde España, exigía cuentas, tributos y nuevos vasallos para su imperio. Este escenario alentó la génesis de las expediciones que, partiendo de Cuba, cambiarían para siempre la historia de América. La primera expedición buscando nuevas tierras, liderada por Francisco Hernández de Córdoba, fue el fruto de la inquietud social y económica descrita. Financiada por el propio Hernández de Córdoba, que disponía de una extensa encomienda, por Cristóbal Morante y por el empresario López Ochoa de Caicedo, lograron reunir 3 naves
y atrajeron al proyecto algo más de 100 personas, que conformaron un variado grupo de soldados y marineros. La motivación principal era clara: encontrar tierras que ofrecieran mayor riqueza que las agotadas encomiendas cubanas. Los testimonios de náufragos y de indios que hablaban de grandes casas y hombres vestidos avivaron la imaginación de todos. No se trataba ya de incursiones de saqueo, sino de auténticas misiones de reconocimiento, con la intención de abrirse paso hacia lo desconocido, explorar e intentar iniciar desde una buena posición al reparto de futuros botines. Así, el 8 de febrero de 1517, Hernández de Córdoba zarpó desde el puerto de Santiago de Cuba. Entre los tripulantes se encontraba el futuro cronista Bernal Díaz del Castillo y el experimentado piloto Antón de Alaminos, que había navegado con Cristóbal Colón. La expedición no estaba exenta de ambiciones personales. Según la crónica de la Nueva España, Hernández de Córdoba confesó en alta mar que su objetivo era descubrir una buena isla para poblarla y convertirse en su gobernador. Esta declaración revela un hombre movido por la ambición de dejar un legado, de inscribir su nombre en la historia del Imperio Español. Sin embargo, el viaje pronto se convertiría en una odisea marcada por la adversidad. Tras 21 días de navegación, el 1 de marzo de 1517, la expedición avistó una isla a la que nombraron Isla Mujeres, por los ídolos femeninos hallados en un templo indígena. Días después, el 4 de marzo, llegaron a la costa yucateca, cerca del actual Cabo Catoche. Allí, los españoles quedaron maravillados al observar una gran ciudad maya, a la que llamaron el Gran Cairo, por sus pirámides y estructuras de cal y canto que evocaban las maravillas descritas por Marco Polo. Este encuentro marcó la primera vez que los europeos constataron la existencia de una civilización avanzada en América, con una organización social y arquitectura que rivalizaba con las del Viejo Mundo. Los mayas al principio se mostraron pacíficos, intercambiando obsequios y comunicándose por señas. 2 indígenas, bautizados como Julián y Melchor, fueron capturados para servir como intérpretes. Sin embargo, la paz fue efímera. Mientras bordeaban la península, la expedición enfrentó crecientes hostilidades. En Campeche, el 26 de marzo, los españoles, desesperados por la falta de agua potable, intentaron abastecerse, pero la agresividad de los nativos les impidió desembarcar. La situación empeoró en Champoltón, en un enfrentamiento conocido como la Mala Pelea. Allí, el 5 de abril, los mayas, liderados por el cacique Mocucojo, atacaron con ferocidad. La batalla fue devastadora. Casi la mitad de los expedicionarios españoles murieron, y todos los sobrevivientes, incluido Hernández de Córdoba, resultaron heridos. Él mismo recibió más de 30 flechazos, un testimonio de la resistencia maya ante una invasión extranjera. Diezmados y sin agua, los españoles decidieron quemar el barco más pequeño y regresar a Cuba. Guiados por Alaminos, quien conocía las corrientes del Golfo de México, intentaron abastecerse en Florida, pero nuevamente fueron atacados por nativos. Finalmente, en mayo de 1517, la expedición llegó a Cuba. Hernández de Córdoba, agotado por las heridas y la sed, murió apenas 10 días después, en Santi Spíritus, según Bernal Díaz del Castillo. A pesar de su trágico final, el legado de Hernández de Córdoba es innegable. Su expedición, aunque desastrosa, abrió las puertas del Yucatán al mundo europeo, revelando la existencia de la civilización maya y encendiendo la imaginación de los conquistadores. En su corta vida, Francisco Hernández de Córdoba encaró el espíritu de una era de descubrimientos desde la ambición, el coraje y el sacrificio que se entrelazaban en la búsqueda de nuevos horizontes. Su nombre permanece como un eco en los primeros pasos de Europa en la Mesoamérica, un recordatorio de que incluso con la derrota, los exploradores forjan el camino para los que vendrán después.
Los testimonios recogidos por Hernández de Córdoba asombraron a los españoles de Cuba. Los mayas se movían en una sociedad jerarquizada, con arquitectura monumental, tradiciones milenarias y una capacidad agrícola considerable. Hallaron paños finos, joyas de oro y plumas preciosas, indicio de una economía rica y diversificada. El impacto de este primer contacto fue enorme. Por primera vez los españoles afrontaron civilizaciones no solamente densamente pobladas, sino también altamente organizadas. Para la cultura europea de aquel tiempo, encontrar ciudades de piedra y sociedades jerarquizadas contradijo la imagen previa de las Indias como mundos dispersos y primitivos. El regreso de los supervivientes provocó una verdadera emoción en Cuba. El gobernador Velázquez de Cuéllar comprendió de inmediato el potencial de esas tierras. Más allá de riquezas, representaba la posibilidad de engrandecer la gobernación, de adquirir méritos ante la corona. Así que decidió organizar una segunda expedición, mucho más ambiciosa y mejor armada, a cuyo frente puso a Juan de Grijalva, persona de su total confianza. En total, la nueva expedición se componía de 4 naves bien pertrechadas, más de 200 hombres, entre los que se incluían soldados, marineros experimentados e intérpretes. Todo ello bajo el mando de los capitanes Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo y Alonso de Ávila, que posteriormente serían figuras claves en la historia de la conquista de México. Y cómo no, el cronista Bernal del Castillo, quien repetía expedición. Pero vayamos unos años antes. Juan de Grijalva formaba parte de la expedición que en 1511 había partido de la Española, liderada por Diego Velázquez de Cuéllar, con el fin de conquistar Cuba. En la misma, Juan se distinguió por su valentía y capacidad de liderazgo. En 1513, bajo las órdenes de Narváez, recorrió el occidente de la isla y en 1514 participó en la fundación de la villa de Trinidad, donde se estableció como encomendadero, lo que le otorgaba el derecho a utilizar mano de obra indígena para trabajar sus tierras. Durante este tiempo, Grijalva también asumió responsabilidades administrativas, como cuando Velázquez lo dejó a cargo de la colonia de Santiago de Cuba, donde convivió con figuras como Fray Bartolomé de las Casas. El año 1518 marcó el punto culminante de su vida, cuando el gobernador Diego Velázquez, entusiasmado por los informes de la expedición de Francisco Hernández de Córdoba de 1517, lo eligió para liderar una nueva expedición hacia Yucatán. La flota partió definitivamente del puerto de Matanzas el 8 de abril de 1518, tras completar su avituallamiento. El 3 de mayo, los expedicionarios avistaron la isla de Cozumel, al que Grijalva bautizó como Santa Cruz de Puerto Latina, en honor a la festividad del día. El piloto mayor, Antón de Alaminos, creyó erróneamente que Yucatán era una isla, denominándola Isla Rica. La expedición recorrió el litoral norte de la península, enfrentándose a momentos de tensión como en Champotón, donde los mayas lo recibieron con hostilidad. En este encuentro, Grijalva resultó herido por 3 flechazos, pero su liderazgo mantuvo unida a la tripulación. El 8 de junio, la expedición llegó a Tabasco, donde descubrieron un gran río al que pusieron el nombre de Grijalva en su honor. Allí, los españoles tuvieron los primeros encuentros con los mayas, quienes les informaron de un poderoso imperio hacia donde se pone el sol, gobernado por Moctezuma. Este fue el primer contacto documentado con el imperio azteca, un hallazgo que encendió la ambición de los conquistadores. Grijalva continuó explorando la costa del Golfo de México, llegando hasta San Juan de Ulloa, cerca de la actual Veracruz, el 24 de junio. En ese lugar recibió una embajada enviada por Moctezuma, que trajo valiosos obsequios de oro, avivando las expectativas de riqueza. Sin embargo, la expedición no estuvo extensa de conflictos internos. Pedro de Alvarado, uno de los capitanes, desafió a Grijalva a explorar un río sin permiso, lo que llevó a que éste de ordenar su regreso a Cuba.
Tras 5 duros meses de viaje en la escasez de provisiones y los últimos enfrentamientos con los nativos habidos en la desembocadura del río Pánuco, fueron causas más que suficientes para que Grijalva ordenara el regreso a Cuba. Y así, el 21 de septiembre de 1518, la flota llegó a Santiago de Cuba. Para la decepción de Grijalva, el gobernador Velázquez lo recibió de malas maneras a pesar del oro que llevaba, influenciado por lo que sobre la expedición le había contado el capitán Pedro de Alvarado, al que Grijalva había ordenado regresar a Cuba por insubordinación. Poco tiempo después, en 1519, el gobernador Velázquez encomendó la conquista de México a Hernán Cortés. Desilusionado, Grijalva se trasladó a la Española y en 1523 se unió a la expedición de Francisco de Garay al Golfo de México. Esta empresa fracasó debido a ataques nativos y conflictos con las fuerzas de Cortés. En 1524, Grijalva se puso a las órdenes de Pedrarias Dávila en Centroamérica, participando en campañas en Honduras y Nicaragua. Su vida terminó trágicamente el 21 de enero de 1527 en Olancho, Honduras, cuando murió en un ataque nocturno de indígenas junto con otros españoles. Juan de Grijalva demostró que Yucatán era una península, no una isla, y trajo las primeras noticias del Imperio Azteca, además de pruebas de sacrificios humanos que los españoles usarían para justificar sus conquistas. Aunque su prudencia y lealtad a las órdenes de Velázquez le costaron el reconocimiento en vida, su nombre perdura en la historia como un explorador que, con valentía y moderación, desveló los primeros secretos de un mundo nuevo. Mirando hacia el futuro, muchos españoles veían en el Nuevo Mundo un trampolín de gloria militar, de matrimonios ventajosos y de títulos nobiliarios. No menos importante era la dimensión religiosa. La conversión forzada de los indios aparecía en los discursos, si bien su aplicación práctica quedaba en segundo plano, pues se priorizaba la búsqueda de oro. Para los indígenas, el contacto con los europeos tuvo una doble interpretación. Algunos tejieron alianzas con los recién llegados buscando acabar con los enemigos internos, mientras que otros evitaron el enfrentamiento abierto, esperando conocer mejor las intenciones de los recién llegados. En lo inmediato, las expediciones significaron un viraje radical en la percepción española del continente. Ya no se trataba de ir conquistando islas dispersas, sino que enfrente había un continente con civilizaciones urbanas capaces de rivalizar en ciertos aspectos con las propias de Europa. Estas certezas alimentaron el proyecto de conquista a gran escala, pronto cristalizando en la empresa de Hernán Cortés, destinada a cambiar para siempre la faz de América. Para los pueblos indígenas, sin embargo, el precio era altísimo. El contacto aceleró la desestructuración de sus sociedades, la propagación de nuevas epidemias y, en última instancia, la invasión sistemática que acabaría con imperios milenarios. Independientemente de los intereses económicos y de la violencia inherente al proceso, el choque entre ambos mundos implicó también la apertura de una nueva era de conocimiento. Los testimonios recogidos por cronistas, las primeras palabras traducidas, los objetos de arte e instrumentos de navegación que cruzaron el Atlántico llevaron a la cultura europea a replantearse sus certezas y a los pueblos americanos a enfrentarse a nuevos desafíos. Las expediciones españolas de Hernández de Córdoba y Grijalva, surgidas de las crisis y esperanzas de una Cuba colonial, fueron la chispa que encendió el polvorín de la conquista de América. Más allá de la sangre y el oro, dejaron una marca indeleble en la historia universal y constituyen el punto de partida de uno de los mayores procesos de transformación social, política y cultural que ha conocido la humanidad.
Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.